Una vez más, bienvenido al programa Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, compartir de la palabra, y conmigo está mi hija Laura María, para el cual le cedo las cámaras para que pueda dirigirse a ustedes. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. El día de ayer estuvimos tocando el tema de los bautismos. Y para hacer un resumen para las personas que no pudieron ver el programa de ayer, el primer bautismo que tocamos fue el de Juan. Recalcamos que ese bautismo ya no está vigente, que era solo para el pueblo israelita. También tocamos el bautismo por agua, que es el que nosotros usamos, el que está vigente, que es el de Jesús. Dijimos que se debía hacer en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, en la sumersión en agua, y que es un acto profético que hacemos hoy en día para dejar la vida vieja y salir como un hombre nuevo, creyente, y que se hace es primero creer y el bautismo, viene juntos, no es el simple hecho de creer y ya soy salvo, o sea, también viene acompañado con el bautismo. Por agua de Jesús, ¿verdad? Y por último, el día de ayer tocamos el bautismo del Espíritu Santo, hablamos un poco del don de lenguas, de la interpretación, dijimos que las lenguas que vienen de nosotros hacia el Padre, nadie las puede interpretar, y en cambio, lo que viene del Padre para la iglesia, para el pueblo, sí hay personas que tienen ese don de interpretación, aparte el don de profecía, y todos esos mensajes que vienen acompañados del bautismo del Espíritu Santo, pero que vienen con los dones, que son los regalos que nosotros recibimos de parte del Señor. Y el día de hoy queremos tocar el bautismo que hablábamos ayer en Mateo 3:11, donde menciona el bautismo de Juan, el bautismo del Espíritu Santo, y por último menciona el bautismo de fuego. Y dice que eso no lo va a hacer Juan, sino que lo va a hacer alguien más grande que él. Entonces, ¿qué es ese bautismo? Obviamente si lo da alguien más grande tiene que ser Dios, me imagino yo, o sea, no hay... Alguien más grande que Juan, hablando de Jesús. Jesús. ¿Y qué nos podrías enseñar acerca de ese bautismo? ¿Por qué está? Bueno, lo que pasa es de que todos los cristianos que venimos a Cristo, en el momento en el cual nos arrepentimos, en el momento en el cual recibimos a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento somos lavados y somos perdonados de todos nuestros pecados. Podemos estar ciertos, podemos tener una fe contundente de que nuestro pasado está totalmente borrado de los libros y la memoria de Dios. A Dios ya no le importa lo que nosotros hicimos en el pasado, porque ha quedado cancelado por la sangre de Jesucristo. Pero los cristianos todavía mantenemos malas prácticas porque nuestras almas fueron viciadas. Nuestras almas en cuanto a las emociones, sentimientos, sensaciones, impresiones, voluntad, mente o intelecto, fuimos totalmente dañados y trastocados. Entonces todo esto, cuando nosotros venimos a Cristo, empieza un proceso de transformación y de regeneración. Es decir, tenemos que ir quitando de nosotros una serie de áreas, una serie de situaciones malas, negativas, y entonces Dios lo que hace es abrirnos un proceso para cambiar. Uno debería de cambiar solo con la palabra, porque la palabra limpia. Jesús dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sin embargo, habían cosas que no estaban totalmente rendidas a Jesús o al Espíritu Santo. Entonces ahí es donde hay una necesidad de que Dios empiece a purificar nuestras almas y corazones de cosas que definitivamente nosotros mismos sabemos que son malas, pero por más que hemos luchado, no las hemos podido rendir o transformar. O simplemente en una necedad no hemos querido cambiar las cosas, porque es más cómodo vivir una vida carnal que una vida espiritual. Pero como Dios no nos quiere así, entonces Dios utiliza el fuego, desde luego espiritual, para purificar nuestras almas. Y entonces Dios permite acontecimientos
situaciones que son difíciles y adversas para purificarnos y para limpiarnos. Esto es muy importante que todos los cristianos lo sepamos, porque por lo que estoy diciendo, y como todos tenemos áreas en el corazón que purificar, es que todos vamos a pasar por problemas y por dificultades. Por más que usted confiese este día, no habrán problemas, no habrán luchas, no, eso es una falacia, una falsedad, porque eso no puede ser así. El apóstol Pablo dice algo, dice para todos los cristianos, porque aquí no le está hablando a los inconversos, le está hablando a los cristianos. En Romanos capítulo 8 dice que todas las cosas colaboran para bien. Una enfermedad puede colaborar para bien. Escasez económica, claro que puede colaborar para bien. Bueno, todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor, aunque a nuestros ojos carnales parezcan malos, para los cristianos lo malo terminó. Todas las cosas colaboran para bien. Entonces tenemos que entender que el primer bien que Dios quiere para nosotros, cuando permite, cuando acerca a nuestras vidas cosas aparentemente malas, es porque quiere purificarnos. Entonces en Romanos capítulo número 8, el apóstol Pablo dice que ni la tribulación, ni la angustia, ni la espada, ni el peligro, ni la desnudez, ni el hambre nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que los cristianos podemos pasar por esas etapas. Que de repente venga enfermedad, por más santo que sea una persona, se puede enfermar. Tenemos el caso de Job. Job era un hombre justo, recto, íntegro, temeroso de Dios, y se enfermó. ¿Me explico? De hecho, Eliseo, que era un profeta que se quedó con la doble porción del espíritu que correspondía a Elías, dice la escritura que él se enfermó con la enfermedad con la que murió. O sea que el hombre murió enfermo. Era un siervo de Dios con una unción extra y murió enfermo. Y muchos siervos de Dios murieron enfermos. Por ejemplo, Jacob murió ciego, pero adorando. Alguien se preguntará por qué gente tan santa y tan buena muere enfermo, muere, porque esas enfermedades son fuegos purificadores de las almas y corazones de sus siervos. Porque tenemos que reconocer todos los cristianos que todavía tenemos áreas por doblegar. Te voy a poner una figura porque Dios habla mucho por figuras. Te recordarás de los varones hebreos que no se doblegaron ante la estatua de Nabucodonosor. Ellos son santos. Entonces la pregunta es, ¿y si son santos y son los únicos 3 jóvenes que se guardan para Dios, por qué Dios no los guarda? Sino que el imperio babilónico los toma, los arresta, los llevan delante del rey y les pone una sentencia de pena de muerte. Y la pena de muerte era arrojarlos al horno de fuego. ¿Por qué Dios no lo evitó? ¿Por qué si son sus hijos agradables, por qué Dios no lo evitó? Incluso entraron atados de pies y manos. ¿Quiénes lo ataron? El sistema de Babilonia. Eso quiere decir que hay muchos cristianos hoy que son fieles al Señor, ya lo conocen como Señor y Salvador, pero todavía tienen ataduras de Babilonia. ¿Me explico? Y por eso caminan mal. Ahí los ataron de los pies, dando a entender que las ataduras de Babilonia nos hacen caer o caminar mal. Días buenos, días regulares, días en la carne. Dando a entender el Señor, cuando ataron las manos con sogas de Babilonia, lo que está diciendo el Señor es que hay mucho cristiano que no puede aportar, que no puede dar, porque está amarrado por Babilonia. Gente que no puede dar amor, acariciar, porque está amarrado por Babilonia. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que aunque tú seas salvo, puedes tener ataduras de Babilonia. De hecho, Apocalipsis 19, el Señor le da una orden a la iglesia y le dice: salí de Babilonia, pueblo mío. O sea que hay pueblo de Dios metido en el sistema de la Babilonia. Y hay mucho cristiano que, aunque Cristo ya lo libertó de la condenación eterna, aunque Cristo ya es su Señor y Salvador, todavía viven en la estructura babilónica.
Y todavía tienen criterios religiosos que provienen de Babilonia, costumbres que vienen todavía de Babilonia y las practicamos, incluso todavía hasta están metidas en las iglesias. Y el Señor da una orden: pueblo mío, no es pueblo del diablo, pueblo mío, salí de ella, salí de Babilonia. Entonces, con los varones hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, el Señor ve que ya tienen ataduras de Babilonia en los pies y en las manos. Entonces, no impide que los arrojen al horno de fuego 7 veces más calentado. Dice la Escritura que cuando los tiraron en el horno, los que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego por las llamas abrasadoras del horno murieron al instante. Quiere decir que ese fuego no era para purificar a esos babilonios. Ese fuego mata a babilonios. Pero los que son de Dios, los que no son idólatras, los que creen en el único solo Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, los arrojan al horno de fuego. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que no les pasa nada, excepto cosas extraordinarias. Número 1, la soga babilónica que ataba sus manos fue desatada. Número 2, la soga que ataba sus pies también fue rota. Entonces Dios muchas veces nos mete en hornos de persecución, espada, angustia, enfermedad, desnudez, peligro, para que esas ataduras que tenemos de Babilonia sean rotas. Y entonces podamos caminar y podamos ser transformados, porque el Señor nos quiere sin mancha y sin arruga ni cosas semejantes. Entonces, cuando Dios ve que un hijo de él está caminando con ataduras babilónicas, lo va a arrojar al horno de fuego, no para matarlo. Dice que cuando salieron del horno, ni siquiera el cabello olía al fuego, porque Dios no quería destruirlos, quería cambiarles el nivel de santidad y de relación con él. Porque dice que cuando estaban en el horno de fuego, dice que ahí apareció el cuarto varón, que es una cristofanía, una aparición del Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando estemos en los hornos de fuego, lo que vamos a tener es la presencia manifestada del Señor Jesucristo. Y lo más hermoso que le puede pasar a uno es tener la presencia manifestada, así como Juan estaba en Patmos y era viejo, estaba en la isla abandonado, en un injusto juicio. Por predicar la palabra está preso, pero en ese horno de fuego llamado Patmos llega Jesús y le habla por nombre y se lo sube al cielo en un arrebatamiento. Entonces quiere decir que Dios permite fuegos a nuestra vida, no para destruirnos, sino porque quiere que en el fuego, en el conflicto, en el problema, conozcamos de una mejor forma su poder, su gloria y su persona. No es para destruirnos, sino para cambiarnos de nivel. Entonces, cuando un cristiano dice: ¿por qué estoy pasando esto? Si estoy buscando a Dios, si estoy yendo a la iglesia, es porque te metieron a un bautismo de fuego, hermano, y es porque Dios te quiere más limpio, más puro y sin ataduras, y que tengas una relación más íntima y estrecha con Él. Tercer punto, dice que entonces cuando ya ellos tuvieron contacto con el cuarto varón, entonces ya empezaron a pasearse en el fuego, ya empezaron a disfrutar de la presencia del cuarto varón en el horno. Entonces lo sacaron. Hasta que aprendamos a disfrutar la presencia de Dios en el horno de fuego, el fuego permanecerá. ¿Hasta cuándo sacaron a los del horno de fuego? Hasta que se pasearon, hasta que disfrutaron la presencia de Dios en el horno, entonces lo sacaron. Igual que Pedro está en la tormenta y mira a Jesús. Entonces quiere decir que las tormentas nos acercan a un Jesús manifestado. ¿Qué creían? Que era un fantasma, hasta que Juan dice en Revelación: no es un fantasma, es el Señor Jesucristo. Y entonces Pedro le grita: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y entonces dice que empezó a caminar y se hundió por la falta de fe, por ver las circunstancias. Jesús lo saca y vuelve otra vez Pedro a caminar sobre las aguas. Hasta que Pedro aprendió a caminar sobre las aguas y a disfrutar la presencia de ese personaje que parece fantasma, que no es otra cosa más que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces subieron a la barca y se terminó la tormenta y hubo bonanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el bautismo de fuego es el poder de Dios para colocarnos en situaciones de dificultad, de riesgo, con tal de purificarnos y de acercarnos cada vez más a un nivel de intimidad íntima con Él.
En la Biblia todos los siervos de Dios, todos pasaron por dificultades y todos pasaron por adversidades, pero esas adversidades les sacaron una enseñanza, una escuela tan profunda para caminar de la mejor forma con Dios. De hecho, Jesús, Hebreos capítulo 4, dice que aún Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué quiere decir esto, Laurita? Que hasta Jesús, dice la Escritura, que por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea que uno no nace obediente, pero uno se vuelve obediente. ¿Y qué lo convierte a uno en una persona obediente? Lo que padecemos. Entonces, si lo que padecemos, que es el fuego, el bautismo de fuego, nos va a traer ser obedientes ante Dios, benditos fuegos cuando vengan, porque nos van a hacer personas más agradables, porque tú sabes que lo que agrada a Dios, más que los sacrificios, es la obediencia. Entonces, Jesús llegó a la cruz del Calvario porque ya había sido entrenado en la obediencia. Entonces ya le fue al Señor, ¿cómo decirte? Una costumbre, decirle al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque al final quiero complacer tu corazón. Entonces, creo con todo el corazón que el bautismo de fuego debe estar muy claro para todos los cristianos. Vamos a pasar por ahí. Santiago nos da instrucciones de cómo pasar por ese horno de fuego, Laurita. Mira, dice el apóstol Pedro, incluso Santiago, los dos, en el capítulo 1, qué casualidad que Santiago capítulo 1 y primera de Pedro capítulo 1 nos habla del bautismo de fuego. Y nos dice la Escritura que cuando estemos pasando por diversas tribulaciones y pruebas, que no nos entristezcamos. La instrucción es que nos alegremos. Entonces, si usted está pasando, si tú estás pasando, si yo estoy pasando por una situación adversa, no tenemos que entristecernos, ni angustiarnos, ni comernos las uñas, ni padecer de insomnio, sino que dice que debemos gozarnos con gozo sumo. Que empecemos a carcajearnos, porque ese es gozo sumo, y a reírnos, porque dice la Escritura que lo que el Señor está haciendo cuando pasamos por esos fuegos es purificarnos como el oro es purificado en fuego. Entonces, para que la escoria del oro, que no se puede quitar con soplete, que no se puede quitar con ácidos, con líquidos, no, hay que calentar el oro, hay que fundir el oro en un horno para que pueda la escoria, la basura, salir del oro. Entonces hay cosas que nosotros ya oramos, ya pataleamos, ya ayunamos y no se van. Entonces Dios va a permitir que venga el horno de fuego, el bautismo de fuego, para que pasemos por ahí y la escoria, la basura que tenemos, pueda salir y entonces ser cada vez más puros y de mayor quilataje delante del Señor. Eso lo dice Santiago capítulo 1 y lo dice 1 Pedro capítulo 1. Entonces el bautismo de fuego es, para ir poniendo ya más definiciones, es el proceso de tribulación, de angustia que tiene un cristiano, de adversidades que lo van a llevar a ser una persona más agradable delante de Dios. Nota, una cosa es el bautismo en el cual Dios nos mete, como a Job lo metieron, y otra cosa es cuando uno se mete. No le llamamos bautismo de fuego al hecho de que yo robé y estoy en la cárcel. El Señor me está bautizando de fuego. No, momentito, ahí estás pagando la consecuencia de lo que sembraste. Ahí estás cosechando lo que sembraste. Y Gálatas capítulo 5, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que un hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces no confundamos las consecuencias de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras malas decisiones con el bautismo de fuego. No, el bautismo de fuego, tú estás muy bien portada cuando de repente te colocan como Job en una situación extrema. Sí, creo que es un error que muchos cometemos, va a confundir eso y echarle siempre la culpa a Dios, o sea, Dios para todos Dios sabe por qué hace las cosas. O sea, como tú decías, robé y estoy en la cárcel. Dios sabe por qué hace las cosas. O sea, realmente son cosas que no tienen ni sentido. He escuchado acerca de un bautismo, el bautismo del Padre. Y sí tengo una gran duda en eso. ¿Es este mismo del fuego o es uno que va a venir en el futuro? ¿Es una promesa? ¿O cuándo va? ¿Qué es esto? El bautismo de fuego, como tú lo leíste en Mateo capítulo, ¿qué era? 3:11. Bueno, tú me conoces, sabes que yo para los versículos bíblicos no tengo mucha memoria, ¿verdad? Bueno, para casi nada tengo memoria, pero lo que sí te puedo decir es de que leímos
y tú leíste en ese pasaje, creo que en el programa de ayer, donde Juan el Bautista dijo: el que viene detrás de mí, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. Ahora vamos a ver esto. Hablaste del bautismo con el Padre. Bautismo es sumersión, sumergirse. Entonces ya dijimos que el bautismo en agua es sumergir a alguien en agua. El bautismo de fuego es que nos meten literalmente en un fuego espiritual. No es físico porque es para nuestras almas. Y ahora viene el bautismo por el Padre, que si seguramente lo escuchaste, es porque, ¿cómo se llama? Lo hemos enseñado de alguna manera en la iglesia. Si hablamos del bautismo con el Padre, entonces vamos a decir, Laurita, que vamos a meternos adentro del Padre. Ese es el bautismo por el Padre. Y entonces me gustaría mucho que tú pudieras encontrar en la Escritura, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. El Señor, si te acuerdas, aquí se están describiendo 7 cartas que van dirigidas a la iglesia. Son 7 porque el 7 es un número de totalidad. Como que Dios nos está diciendo, le estoy hablando esto a toda la iglesia. Y lo que hace Dios es, primero se presenta en las diferentes facetas que tiene. Soy el alfa, el omega, soy el que tengo la llave de David. Se empieza el Señor a identificar con diferentes aristas de su gloria, atributos de su gloria. Luego le dice a la iglesia, a las 7 iglesias, lo sobresaliente que tienen. Ustedes tienen esto bueno, hacen buenas obras, disciernen a los que son falsos apóstoles, trabajan arduamente, y les da diagnósticos de las cosas que se están haciendo bien. Ustedes retienen mi nombre, en medio de la persecución están dando testimonio. Es decir, el Señor lo que hace es trazar lo bueno que tiene, las cualidades que tiene la iglesia. Pero luego las reprende y les dice: ustedes, a pesar de que tienen cosas bonitas, también tienen cosas reprensibles. Todavía tienen mancha, todavía tienen arruga. Todavía hay cosas que están haciendo mal y que no me están agradando. Entonces el Señor las empieza a señalar y las empieza a ponderar. Pero entonces, después de decir, tienes cosas y cosas muy feas. Por ejemplo, había una iglesia que toleraba a Jezabel, que enseñaba a los siervos, a los ministros, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Otros guardaban la doctrina de los nicolaitas, otros estaban tibios, otros estaban embelesados en el dinero, creían que eso era lo más importante, y entonces el Señor los reprendió duramente. Pero después el Señor pone un premio. Si tú vences las cosas malas, desde luego, si vences las cosas malas que tienes, yo te voy a dar galardones. Entonces Dios pone estímulos para que nos consagremos y para que dejemos a un lado lo malo que estamos haciendo. Uno de los estímulos está en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Dice: al que venciere, no al perdedor. Dejemos claro, no es para perdedores, no es para cristianos carnales, es para cristianos que lograron vencer las áreas en las cuales eran reprensibles. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escucha esto: el que venciere lo harán columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Ahora, que alguien me explique qué quiere decir ser columna del templo de Dios. Alguien dirá: Dios va a ser un edificio o es una figura. No. Yo quiero entonces que vayamos a Apocalipsis para que podamos ver cómo es la nueva Jerusalén. Y dice en el capítulo 21, verso 22 de Apocalipsis, dice: no vi en la ciudad, en la nueva Jerusalén, que es una ciudad celeste, celestial, no vi en ella templo, dice. Eso es muy importante que lo notes. Dice: no hay en ella templo, pero el Señor promete que vamos a hacer columnas de su templo. Y dice aquí: pero no hay templo. Parece una contradicción. Dice: no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo
Escucha esto. La Biblia está diciendo que no hay templo físico, porque el templo es Dios. Y el premio que le dan al vencedor es que será columna del templo de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces vamos a poner así: Dios es el templo y el vencedor será columna de ese templo. Es decir, se meterá adentro de ese templo, o sea, de Dios. O sea que va a llegar un momento en el cual Dios le permitirá a los vencedores una incursión a su esencia, a la esencia del Padre. Ahora, ¿cómo será esto? Esto es un misterio, desde luego. Quizá quien no esté muy familiarizado con la Biblia quizá no lo vaya a entender, pero voy a dar otro pasaje para que podamos entenderlo. Colosenses capítulo 3. Y esta es la razón por la cual la gente que cree que el evangelio es solo para cosas terrenales, pues la verdad que está muy perdido y desenfocado. Yo conocí una hermana que siempre que la saludaba o la saludo, me habla: hermano, estoy bendecido porque tengo ventas, porque ya me fui de viaje, porque estoy estrenando carro, porque como que el evangelio fuera solamente cosas terrenales. Nunca me habla de experiencias con el Espíritu, nunca me habla de experiencias con Dios, nunca me habla que el Señor la visita. Y un día, pues yo quizá, desde luego nunca con el ánimo de molestarla, le hice esa pregunta: hermana, ¿por qué solo me habla de bendiciones de cosas puramente terrenales que al final son vanidad? Mi hermano me dijo: pero es que tenemos que ser prósperos y bendecidos. Y entonces, ¿para qué Dios? Pues, o sea, que ella cree que Dios, y le han enseñado que Dios es solo para dinero, para salud, para viajes, y la verdad que es tener un evangelio miope y muy pobre, creyendo que tiene la riqueza de la tierra y que por eso tiene el mejor evangelio. Le podría yo decir que tiene el evangelio más pobre, porque esto es lo más hermoso, que no va a haber templo, pero porque el templo es Dios y que a mí me van a hacer columna en el templo de Dios. Entonces yo digo: me voy a consagrar, voy a servirle, voy a buscar a Dios, porque yo quiero ser templo, columna de ese templo, que no es un templo físico, es Dios mismo. Quiere decir que yo voy a ser parte de esa naturaleza divina. Mira, dice Colosenses 3: si habéis resucitado con Cristo, y los que ya nacimos de nuevo, ya resucitamos con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces alguien dirá: hermano, ¿y dónde tengo que poner mi mirada? En el ministerio que Dios me prometió, porque voy a ser un super mega hiper apóstol. Debo tener la mirada puesta en que voy a ser un super músico, que voy a grabar música y voy a ir a todos los 5 continentes. Ahí tengo que poner mi visión. Mi visión la tengo que poner en que voy a ser un arquitecto, un abogado, que voy a tener una firma reconocida como profesionista. Eso no es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero la Biblia nos está diciendo que si ya resucitamos con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Entonces, si usted le dedica 8 horas para las cosas de la tierra, ¿cuánto más tendríamos que dedicarle a las cosas de arriba? Poner la mirada en las cosas de arriba. Vuelve a reiterar el apóstol Pablo en el verso 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Bueno, la Biblia es muy clara que el evangelio no es para cosas de la tierra solamente, y que incluso la mirada tiene que estar puesta arriba. Entonces alguien dirá: hermano, entonces ya no trabajo, entonces ya no está diciendo esto. Si tú miras para arriba, por la vista periférica que tenemos enfoque de las cosas de la tierra, pero no es la figura, sino es el fondo. ¿Te acuerdas que en psicología les enseñan lo que es figura-fondo? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner el emblema de la iglesia como figura, y entonces la pared queda como fondo. Pero también puedo invertirlo, puedo sacar un poco más la pared, y entonces que se convierta en figura en la pared y que el logotipo llegue a ser fondo. Entonces hay muchos cristianos que tienen las cosas terrenales como figura y las cosas celestiales de fondo, pero hasta el fondo, y a veces ni se miran. Y entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es: no, pongan la mirada en las cosas de arriba, que sea la figura, y el fondo que sean las cosas de la tierra. Y dice: ¿por qué? Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces la vida no está en el carro, la vida no está en la playa, la vida no está en tener cuentas bancarias millonarias. La vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Miren, hermanos, está diciendo Pablo:
¿por qué no se meten a Cristo? Y como Cristo se mete en Dios, esas van a tener experiencias súper bendecidas. ¿Por qué? Porque nuestra vida la vamos a meter en Cristo. Y como Cristo se mete en Dios, entonces ¿te imaginas las super bendiciones que podemos tener? No lo podemos entender con la mente. Entonces así va a ser. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, nosotros llegaremos a Cristo. Entonces Cristo nos va a dar su cobertura para meternos al Padre, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, para llevarlos al Padre. O sea que la meta no es llegar a Cristo, es una. Pero el Hijo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, para llegar al Padre. O sea que Él nos quiere llevar al Padre. Pero como vamos a estar en Dios, nosotros nos vamos a reventar por la gloria. Pero como vamos en la cobertura de Cristo, podemos meternos en el Padre, y ese es el bautismo del Padre. No todos lo van a experimentar, porque solo los vencedores serán columna del templo de Dios. O sea que vamos a poner de esa manera. Pensemos que aquí tenemos una columna y la vamos a colocar prefabricada ya en el templo de Dios. ¿Para qué? Para que sea parte del ensamblaje del templo. Lo que la Biblia te está diciendo es algo impresionante, que el templo es Dios. Apocalipsis 21, el templo es Dios, y que a ti te van a colocar para que seas parte del ensamblaje y estés adentro del templo de Dios. O sea que te puedas meter a navegar en el océano de Dios envuelto en Cristo. Y entonces cumplirá la palabra: en tu luz, la luz de Cristo, metidos en Cristo, veremos la luz del Padre. No sé si me expliqué. Amigos televidentes, el tiempo se nos ha ido. Para mí es una bendición poder compartir de la palabra. Mija, gracias por acompañarme en el programa, por hacer la entrevista. Y los invitamos para que puedan llegar a la iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Dios les bendiga.